datos. Y luego muestreo por conglomerados, que es cuando también tengo la población de alguna manera agrupada, pero ya no por una variable de agrupamiento como en los estratos, sino que tengo a la población agrupada, pero como si fueran pequeñas poblaciones, ¿sí? Tengo un montón de poblaciones pequeñas, donde entonces selecciono esas poblaciones pequeñas y puedo hacer mi estudio en ese sentido. El muestreo sistemático generalmente se considera una especie de forma de selección que está dentro del muestreo aleatorio simple, lo que pasa que lo hacemos con una cierta cuota de selección. Por eso la palabra sistemática, ¿sí? Selecciono una de cada 10 piezas, uno de cada 8 estudiantes. Entonces, siempre uno cada 8, 16 y así sucesivamente. O una pieza cada 10, 20, 30 y así sucesivamente. Por eso es que más que otro tipo de muestreo, es como otra forma de seleccionar los datos. Para decidir el método de muestreo, porque a veces vamos a ver ejemplos en donde puedo usar 2 o 3 de estos métodos, uno debería elegir el método que sea el mejor. ¿Y cuál va a ser el mejor? Y en primer lugar, como nosotros vamos a encontrar estimadores de los parámetros poblacionales, los mejores serían aquellos cuyas varianzas sean menores, que la varianza de esos estimadores sea lo menor posible. Luego, otra de las cosas que puedo mirar es cuánto cuesta hacer ese muestreo. A veces hacerlo estratificado por conglomerado es más económico que el aleatorio simple y entonces el costo va a influir a la hora de hacer el muestreo. Y también debo tener en cuenta las unidades primarias de análisis. O sea, las unidades de análisis es cada individuo, pero si estoy en un muestreo por conglomerado, tengo como un conjunto de individuos como unidad de análisis. Tengo como una especie de subpoblación o mini población y entonces ahí la unidad primaria de análisis cambia un poco en ese método en particular. Comencemos entonces con el muestreo aleatorio simple, ¿sí? Como su nombre lo dice, es el más fácil de todo, es el más sencillo. Todos los elementos de la población acá tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Recuerden que cuando definimos el muestreo probabilístico, yo les dije, todos los elementos de la población tienen una probabilidad conocida de ser seleccionados, no necesariamente la misma. Cuando se haga un muestreo aleatorio simple, van a tener la misma probabilidad para este caso, pero necesito contar con todos los individuos de alguna manera listados. Si son empresas, por ejemplo, del sector de software, yo necesito tener un listado de empresas. Tendría que haber una cámara, un clúster tecnológico, algo que tenga el listado de empresas que se dediquen a esa actividad para que yo las tenga numeradas de la 1, supongamos, a la que sea, la 1000, y entonces selecciono números al azar por distintos métodos. Puedo hacerlo existían antes unas tablas, pero ahora lo puedo hacer con el Excel, lo puedo hacer con el celular, y entonces elijo las empresas a las cuales haría mi operativo, ¿sí? Cosa que no es tan sencillo de disponer, el listado de individuos. Si son los alumnos inscritos en un curso, todos se inscriben, yo el listado lo tengo completo. Tengan actuación, no tengan actuación, vengan alguna vez a clase o nunca más vengan, yo los tengo anotados, o por lo menos los que se inscribieron. Y así tengo en otros casos lo mismo. Pero cuando se trata de empresas, uno podría decir, bueno, tengo la Cámara de Industriales Metalúrgicos y en esa cámara están un conjunto de empresas o industrias metalúrgicas, pero no necesariamente las tiene a todas, porque puede haber otras empresas metalúrgicas que no estén de acuerdo con afiliarse a la Cámara de Industriales, o bien están en la Unión Industrial directamente, o están en otro agrupamiento. Entonces, es un marco muestral lo que tengo, no obstante es muy válido porque voy a poder inferir para todas las que estén en esa cámara o en esa organización. Es mucho más difícil conseguir el listado si queremos ver un conjunto de usuarios de un detergente o un conjunto de personas que consumen un determinado alimento. Entonces ahí es diferente porque ese conjunto de personas no está listado en ningún lado, no hay una lista de individuos de la familia, nadie la tiene a eso. Yo vivo en un barrio y en mi barrio yo no tengo cuántas casas, no tengo una lista de casas, ni tengo una lista de personas que viven en esas casas. De hecho, yo les puedo decir que a nivel censal es información que tampoco está disponible, o sea que nadie tiene esa información, lo cual implica que busque otro método de muestreo que no sea este para poder hacer mi investigación.
Y acá están resumidas un poco las dificultades, entonces. Cuando no es posible enumerar a todos los elementos, cuando la población está formada por grupos bien diferenciados, esto es un poco lo que les decía con los estratos, si yo tengo que la población está bien diferente, a mí me conviene seleccionar individuos de cada grupo, porque si no puede que el grupo más pequeño me quede sin representación si yo hago un aleatorio simple. O cuando están muy dispersos geográficamente y el costo es elevado, por lo cual yo no voy a poder hacer mi muestreo. Y acá voy a utilizar o voy a recordar los mismos estimadores que ya venimos trabajando, al menos los más comunes, que es la media muestral y la proporción muestral, y cómo encontramos las varianzas de esos estimadores, y si no conocemos las varianzas poblacionales, cómo las estimamos. ¿Sí? Acá la sigma cuadrado está estimada con la S cuadrado de I, y acá P por Q está estimada por P por Q sombreritos, que son de la muestra. ¿Sí? Nada nuevo hasta ahora. En el muestreo aleatorio simple, yo voy a calcular el estimador que me interese, sé cómo es la varianza, de alguna manera conozco su esperanza, y por lo tanto puedo aplicar todo lo aprendido hasta ahora para esas variables aleatorias. ¿Sí? En este caso, lo que tiene el segundo cuadrito es si hubiésemos tenido sin reemplazo o sin reposición. ¿Sí? Acá es con reemplazo, y acá al agregarle el factor de corrección para poblaciones finitas, tengo sin reemplazo a las varianzas de ambos estimadores, ya conocido por nosotros ambas situaciones. Bien, vamos a ver ahora el muestreo estratificado. Dice, para la obtención de la muestra, ¿qué voy a tener en cuenta? Que tenga a la población dividida en estratos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pueden ser los estratos? Recién les puse dos ejemplos. Vamos a poner otro. Yo podría considerar que una gran empresa, por ejemplo, vamos a suponer Arcor, en la provincia de Córdoba, tiene su personal o sus recursos humanos de alguna manera divididos en estratos, porque va a tener tal vez niveles operativos o mandos bajos, luego va a tener mandos medios y podría tener mandos superiores o gerenciales. Uno, si piensa en una estructura de una empresa industrial de esa característica, debería pensar que el grupo de los niveles más altos, gerenciales, tendría que tener menor cantidad de gente que el nivel que le sigue y que el nivel inferior. ¿Sí? O sea, los mandos operativos tendrían que ser mucho más numerosos. Yo tengo el listado de empleados, porque sin duda la empresa Arcor lo tiene. De hecho, les paga el sueldo, o sea que sabe qué empleados tiene, qué le paga cada uno, va introduciendo las horas, los días, etcétera, que trabaja. Por lo tanto, yo podría tomar un muestreo aleatorio simple, pero tal vez me quede representada el nivel que tiene mayor cantidad de empleados, me quede más representado que el nivel superior o gerencial. Y tal vez a mí me interesa, si quiero hacer una encuesta de satisfacción o de valoración de ciertas cosas, saber lo que piensa alguien que dirige, que tiene cierta responsabilidad y por ende gana más, de alguien que cumple con una tarea, digamos, cumple órdenes, no está dirigiendo a nadie y que seguramente tiene una remuneración según un convenio colectivo y que es menor a este de rango superior. Entonces, el muestreo estratificado me sirve para cuando yo la población la puedo clasificar en estos subgrupos o estratos para que esté representada. De lo contrario, corro ese riesgo. Si he logrado determinar o detectar que tengo estos estratos, ¿qué voy a hacer? Seleccionar una muestra aleatoria simple en cada estrato, ¿sí? Lo mismo si tuviese, por ejemplo, no sé, sectores económicos, sector industrial, sector comercial, sector minero. Bueno, las empresas están estratificadas, capaz que haya menos mineras en una determinada región que industriales o comerciales, pero para que no me quede sin representar, estratos primero. Luego una muestra aleatoria simple, ¿sí? De cada uno de esos estratos, y una vez que tengo, puedo calcular los estimadores, puedo calcular sus varianzas de la misma manera que lo puedo hacer con el muestreo aleatorio simple, teniendo en cuenta alguna cosita más que ya vamos a conversar, porque necesito de alguna manera ponderar el tamaño del estrato. Primero estoy hablando de estratos que pueden tener diferente tamaño. En varones y mujeres podemos decir que ya no hay tanta diferencia de tamaño, ¿sí? Cuando uno hace una encuesta de estas preelectorales, trata de que la responda
50% de mujeres, 50% de varones, porque es más o menos así como está el padrón. Puede haber un poquito más de mujeres, pero la diferencia no es significativa para darle más ponderación a las mujeres. Por lo tanto, yo podría tener estratos del mismo tamaño o no y necesito ponderar, ¿sí? Y entonces con estas varianzas de los estimadores, teniendo en cuenta estas ponderaciones, yo voy a poder ver si me conviene seguir estratificando en mi muestra o no, o hacer un aleatorio simple. Por lo general, conviene con todas estas ventajas un muestreo estratificado. ¿Sí? Bien. Con respecto a las varianzas de los estimadores, que es lo que a mí me interesa, fíjense que tanto para la media como para la varianza hemos agregado una especie de W acá, ¿sí? O sea, yo puedo tener la media de cada estrato, el subíndice H indica el estrato, y por lo tanto la media general podría ser una suma de estas medias. Pero acá le hemos agregado un factor de ponderación. ¿Qué es el factor de ponderación? Y el tamaño. Si n es el tamaño de la población y n sub h es el tamaño del estrato h, la proporción que hay de elementos de ese estrato respecto del total va a introducirse ya en la media o en la proporción cuando tengamos que obtenerlo, porque puedo tener un estrato, repito, eh, del 10%, otro del 40% y otro puede ser el 50%. O si tengo los dos del 50%, no voy a tener demasiado problema en ese caso. Cuando calcules las varianzas pasa lo mismo, las fórmulas ya son conocidas por nosotros en cuanto que sigma cuadrado sobre n. Lo que pasa es que acá debo ponderarlo. Y como la varianza está al cuadrado, el W tiene este efecto del cuadrado y entonces de esta manera o de esta manera yo calculo, según si conozco varianza o no la conozco, la varianza del estimador. Tanto para la ibarra como con los cambios correspondientes para la proporción. Digo con los cambios correspondientes porque acá no hay sigma, no es sigma cuadrado, hay P por Q. Y si le agrego el factor de corrección, lo escribo de esta manera. Van a encontrar en la literatura que esta expresión que tenemos del tamaño del estrato menos la muestra en el estrato sobre el tamaño del estrato menos 1, porque aquí esto va a ser para cada estrato, se le suele llamar 1 menos una fracción de muestreo. ¿Sí? Y entonces lo mismo, esta fórmula que a veces está simplificada, pero que quiere decir lo mismo, para poder encontrar las varianzas de los estimadores. Entonces viene como lo más importante. Cuando yo he podido encontrar la varianza de mi estimador, en este caso de la media muestral, con el muestreo estratificado, y pudiese encontrar la varianza de ese mismo estimador, pero con otro método distinto, como es el muestreo aleatorio simple, las puedo comparar. Y por la propiedad de la eficiencia, para que el muestreo, el método, sea el más adecuado, yo tengo que tener menor varianza, ¿sí? Porque ambos son estimadores de la media muestral, pero obtenidos de distintas muestras con distintos métodos. Por lo tanto, si la varianza de la media muestral con el muestreo estratificado es más chico que este, o sea que este cociente es menor que 1, digo que es mejor y que es adecuado seleccionar la muestra a través del muestreo estratificado. ¿Sí? Los estratos tienen como característica de que son a su interior homogéneos, son todos parecidos, o sea, son todos estudiantes de universidades públicas que tienen una cierta característica, o estudiantes de universidades privadas, o sea, en su interior son homogéneos, pero entre ellos son heterogéneos. ¿Mm? Lo mismo cuando consideramos, según la opinión de lo que queremos saber, que puede ser diferente, que hay distinto comportamiento entre varones y mujeres. Entonces yo podría tener que los varones de alguna manera son homogéneos dentro de su estrato, pero son heterogéneos con respecto a las mujeres o a los otros estratos. ¿Sí? Mientras más homogéneo sea el estrato, mayor es la ganancia en estratificar. Es decir, conviene estratificar y conviene utilizar este método cuando, primero, la población se puede dividir en estratos y esos grupos son homogéneos en su interior, lo más homogéneo posible. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Preguntas? Profe, no me quedó claro lo último que dijo. Cuando más homogéneos sean internamente, ¿conviene hacer el muestreo estratificado? Claro. Sí, sí, eso quiere decir esto de que mayor será la ganancia de estratificar, ¿sí? O sea, que use estratificado es lo mejor cuando detecto que la población tiene estratos y esos estratos son lo más homogéneo posible en su interior,
¿sí? Por eso cuando clasifiqué a los empleados de una empresa en distintos niveles, mientras más parecidos sean los estratos en su interior, más homogéneos son y entonces es más adecuado utilizar un muestreo estratificado. ¿Sí? Sí, gracias, profe. Bien. Hay otro concepto que tiene el muestreo estratificado que recibe el nombre de afijación y que en realidad no es otra cosa de ver cómo voy a seleccionar a los elementos de cada estrato. Es una manera como de buscar la mejor forma de elegirlos, digamos. Entonces, la fijación igual es cuando yo tomo la misma cantidad de individuos en cada estrato. ¿Sí? Supongamos que tengo 3 estratos, tengo que seleccionar una muestra de tamaño 30, entonces 10 al estrato 1, 10 al estrato 2, 10 al estrato 3. Eso es la fijación igual. Es dividir el tamaño de muestra requerido, n, que en este ejemplo es 30, digamos dividido k, que es la cantidad de estratos, en este caso 3. O lo que es lo mismo, un tercio de 30. ¿Sí? Entonces, el tamaño de cada estrato coincide, es igual a 10. ¿Mm? Esta fijación es como que es la más, por decirlo de alguna manera, la que menos nos conviene, porque yo a lo mejor tengo un estrato muy importante y elijo la misma cantidad de elementos que en otro que no tiene mucha importancia, por ejemplo. ¿Sí? Hay un ejemplo en el material que se refiere a los saldos de las cuentas por cobrar, donde yo tengo poquitos clientes que compran mucho a la empresa, o sea, deben mucho, y luego tengo muchísimos clientes que deben poquito a la empresa, pero obviamente en la suma y en el conjunto también son importantes para la empresa. Entonces yo quiero seleccionar una muestra. Vamos a suponer clientes grandes, clientes chiquitos. De tamaño 50, estaría eligiendo 25 de tamaño grande y solo 25 de tamaño pequeño. Pero a lo mejor los grandes clientes ni siquiera llegan a 25, 110, por ejemplo. Entonces, ¿qué me conviene hacer a mí en esos casos? Seleccionar una muestra representativa de estos grandes clientes, hasta podría seleccionarlos a todos, porque no son tantos, y luego el resto que sea una muestra de los clientes pequeños donde tengo mucho y seguramente hay un poco más de diferencias entre ellos, ¿sí? Entonces, la fijación igual a veces no es la adecuada. Luego tengo la fijación proporcional. La fijación proporcional es cuando tengo en cuenta el tamaño del estrato, ¿sí? Un estrato tiene 100 individuos, el otro tiene 40, el otro tiene, vamos a poner 30. A ver, voy a hacer que tenga 3. Uno tiene 100, 100, vamos a poner, sí, 100, 60 y 40. Esos son los tamaños. ¿Sí? Total de poblacional es 200. Entonces, el estrato que tiene 100 es el 50% del total. El otro tiene 60, el otro tiene 40. Por lo tanto, lo que yo puedo hacer es sacar las proporciones. 100 en 200, que dijimos que es el 50%, 60 en 200, que es un poco menos, 40 en 200, que es un poco menos. Entonces, este es el W, que hemos usado en las fórmulas anteriores porque es el método más habitual o más común. Entonces, yo al tamaño de la muestra, en vez de, si quiero que el tamaño de la muestra sea de tamaño 50, bueno, 25 van a corresponder a este primer estrato porque dije que era la mitad del tamaño. Y de los otros 25 voy a tener una parte que va, que será el 60% de los 50, y será el 40%, que no es, perdón, 60 y 40 porque sumaba 200. Los porcentajes menores que D. ¿Sí? O sea que una vez que yo calculo estos W, se los voy a aplicar al tamaño de muestra que creo que es el adecuado que tengo que tener. Donde cada NH acá cambia, es distinto, depende de su tamaño. Y por último, la fijación óptima, que como su nombre lo dice, debería ser la mejor, la más importante, es la más eficiente, obviamente a veces la más compleja, porque no tengo la info necesaria para hacerlo. Lo único que ha hecho en esta fórmula, agregar algo. El NH sobre el N tiene que ver con el tamaño, ¿sí? Puesto de otra manera, pero lo más importante que agrega la fijación óptima es la variabilidad que tiene el estrato y la variabilidad total que tendría la muestra. Y a veces estas variabilidades a través de estas desviaciones estándar no se conocen. Por eso no es tan fácil encontrar este factor que multiplicado a n me daría los tamaños de los n sub h, que serían las muestras en cada uno de los estratos, ¿sí? Pero bueno,
existen estas tres afijaciones, repito, esta es como la más grosera, o sea, la que no me va a dar mucha información, la igual, la más usada, porque de esto sí tengo información, es la proporcional. Podría ser la óptima la mejor, la más eficiente, pero si conozco estas variantes. ¿Sí? También podría agregar otro tipo de fijación que incluya los costos, con lo cual esta fórmula se complejiza más, pero no es tan utilizada, necesitamos de otro nivel de conocimiento del tema en cuanto a qué costos le vamos a agregar, y de esa manera también yo podría seleccionar las muestras. No es tan utilizado, existe, pero no es tan utilizado. Bien. Luego tenemos el muestreo por conglomerados. ¿Qué hace este muestreo por conglomerados? Acá cambia mi concepto de unidad de análisis como cada individuo o cada docente o cada estudiante o cada partida de nacimiento, lo que fuere, y voy a pensar en mi unidad de análisis como diferente, como si fuese un pequeño grupo de individuos que, al revés de los estratos, ahora son homogéneos entre sí, son todos parecidos los conglomerados, ¿sí? Entre sí son homogéneos, pero a su interior son heterogéneos, porque se dice que el conglomerado es como tener una población en miniatura. Entonces, por ejemplo, los típicos ejemplos de conglomerados podrían ser las escuelas. Todas las escuelas entre sí son de alguna manera parecidas, son escuelas, tienen una reglamentación, tienen una estructura, tienen estudiantes, tienen docentes, personal no docente, tienen padres de esos estudiantes, etcétera. O sea que entre sí son bastante homogéneos externamente, pero a su interior son heterogéneos por todos estos grupos que tienen adentro. ¿Sí? Hay relaciones entre pares, relaciones con superiores, hay materiales didácticos, hay infraestructura, hay muchas cosas que los hace de alguna manera internamente heterogéneos. Entonces, cuando uno va a analizar o va a estudiar alguna cuestión o comportamiento de los docentes, uno selecciona una muestra de escuelas, y acá está la diferencia con seleccionar una muestra de docentes, solo una muestra de escuelas, esos son los conglomerados principales, y luego en esos conglomerados, ¿qué vamos a hacer? Y buscamos los docentes. A todos, a algunos, representativos por turno, representativos por nivel, etcétera. ¿Sí? O sea, yo puedo elegir una muestra aleatoria simple o a todos los individuos los puedo analizar. También un ejemplo de conglomerado es cuando tenemos, por ejemplo, comunas o municipios, a lo mejor en el interior, y queremos estudiar algo respecto a política pública o a planes sociales, etc. Entonces, los conglomerados son los municipios, que cuando son menos población son comunas, y podemos separar y hacer dos estudios distintos, pero digamos que el conglomerado va a ser el municipio, entre sí tienen cierto parecido, o sea que hay una homogeneidad entre ellos, pero internamente yo voy a tener diferentes características porque hay otra comunidad a la cual está relacionada, puede haber más o menos industrias, puede ser una zona turística o no, etcétera, y entonces yo voy a tener distintas cosas hacia el interior, ¿no? Entonces, esos son los típicos ejemplos tal vez de conglomerado que uno podría trabajar o podría estudiar cuando necesita tomar una muestra. Bien. El muestreo sistemático, entonces, simplemente como un método, ¿no? Es un muestreo aleatorio simple, necesito el listado de todos los individuos, si no, no puedo seleccionar, y lo único que elijo aleatoriamente es lo que le voy a llamar un arranque, ¿sí? El arranque es el primer valor que yo voy a seleccionar, ¿sí? Teniendo en cuenta luego un intervalo de muestreo, digamos, respecto de saber cada 5, cada 8, cada 10, cada 20, etcétera, ¿no? Entonces, ¿de dónde saco el arranque? Los primeros números, elijo uno cualquiera, voy a elegir uno cualquiera que sea menor o igual a este K, y este K no es otra cosa que el tamaño de la población dividido el tamaño de la muestra. Entonces, si la población es 200 y la muestra fuese 50, yo voy a tener n 200 sobre n minúscula 50, voy a tener 4. ¿Sí? Quiere decir que K es 4. Entonces mi arranque tiene que ser un número que llegue hasta 4. Puede ser el 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces supongamos que elijamos el 3, el arranque va a ser el 3, luego
va a ser 3 más 4, o sea, el 7. Luego va a ser ese 3 más el doble de ese 4 y así sucesivamente yo voy a sacar entonces el 3, el 7, el 11, el 15. O sea, siempre le voy sumando 4. Eso está representado acá en el K, 2K, 3K. Siempre un K más, que es el 4, el resultado en este caso para este ejemplo. Y así voy a seleccionar entonces cada 4 a un individuo y esos van a formar la muestra que luego iré a preguntarles o tomaré de los datos de fuente secundaria, según que sea el elemento o la información que yo requiero o que yo necesito. Entonces veamos algunas cuestiones comunes a modo de síntesis, que esto está en el material. Decimos que es un muestreo probabilístico entonces, porque todos los individuos elementos tienen una probabilidad conocida de ser incluidos en la muestra, no la misma necesariamente, ¿sí? Y en algunos casos sí, la misma, que era solo en el muestreo aleatorio simple. ¿Sí? Entonces, en el resto no necesariamente tiene la misma probabilidad, porque ahí depende del conglomerado, del estrato, del método sistemático, que es cada tanto, o sea, obviamente no tienen la misma probabilidad, los que están entre medio nunca van a ser seleccionados. Entonces, acá van a tener algunas características a modo de síntesis que después pueden ver, ¿sí? Como en los conglomerados divido el universo en grupos o en clúster, selecciono primero ellos y luego dentro de cada clúster a los individuos. En la estratificada, vieron que yo les dije que había 3 métodos de afijación. Bueno, en esta síntesis directamente generaliza como en proporcional, que sería la fijación proporcional, la segunda que vimos recién, o no proporcional digo, que sea alguna de las otras, ¿sí? Y característica, lo mismo que ya hablamos, para seleccionar la muestra. El sistemático, la lista, selecciono el arranque, que es el primer individuo, y luego selecciono cada iésimo individuo a partir de esta fracción, este K, que me permite seleccionar la muestra. Bueno, y el aleatorio simple, que es, tengo que tener todos los datos, le doy a cada individuo un número, selecciono esos números y así queda conformada mi muestra para trabajar, ¿sí? Esto es más o menos un resumito de lo que acabamos de ver con cada tipo. Entonces vamos a pensar ahora en algunos ejemplos, ¿sí? Supongamos que yo les diga ahora, nos vamos a tomar un par de minutos, ustedes van a pensar y obviamente como yo no los puedo ver, me van a activar el micrófono y me van a contar. Supongamos que yo quiero seleccionar una muestra de personas usuarias eh, de repelentes para mosquitos, acá en la ciudad de Córdoba. Entonces, el objetivo de mi investigación es saber si en la ciudad de Córdoba se usa el repelente, en qué época del año se usa el repelente, si es todo el año o no, si, cuánto gastan en repelente y qué marcas son las que más comúnmente usan de repelente. ¿Y para qué lo quiero saber? Y bueno, lo quiero saber por distintos objetivos. Puede ser que esté haciendo una investigación de mercado porque quiera hacer un repelente nuevo y entonces quiero saber un poco lo que está sucediendo. Tal vez el repelente nuevo sea un repelente que no dañe el ambiente, como pueden dañar los otros, porque son aerosoles, porque tienen otros componentes. Cumple el mismo objetivo y tal vez sea mejor. O puede ser porque los repelentes estén ocasionando algún daño que con el tiempo se ha visto en alguna patología y entonces se quiere investigar sobre su consumo. La pregunta para ustedes. ¿Cómo selecciono esa muestra pensando en estos 4 tipos de muestreo, o sea, dentro del muestreo probabilístico? ¿Cómo seleccionaría la muestra para este estudio? ¿Qué me dice? ¿Están ahí o no? ¿O me quedé sola? Estamos acá, profe, ¿qué estoy pensando? Bueno, vamos a ver. Quiero que me cuenten.
Me paro en la esquina y al que pase le pregunto. Vamos, cualquier cosa, anímense, así empezamos a debatir un poquito. Y yo, para hacer la muestra aleatoria simple, necesitaríamos toda la población, que nunca vamos a saber todos los que usan repelentes de mosquitos o no. Entonces, Perfecto, o sea que muestro aleatorio simple no podría. tendría que ser conglomerados, quizás, por ¿Y cuáles serían los conglomerados? sí, ¿Qué te parece? seleccionar ¿Cuáles serían? clientes de supermercados, por ahí, o del producto. Ujú, o sea Los que el conglomerados, conglomerado sería o supermercados, por ejemplo, o negocios que venden repelente. O si se podría obtener de algún modo el dato de las personas de los distintos clientes. Claro, o sea, tu unidad de análisis es el cliente, porque es el que le vas a preguntar. Pero en el método de conglomerado, vos primero necesitas el conglomerado para dentro de él buscar los clientes. ¿Te entiendes la diferencia? Claro, sí. Entonces, tu conglomerado serían los negocios, serían los supermercados, los lugares que tienen clientes que compran repelente para luego identificar a los clientes, por ejemplo. Esa podría ser una posibilidad. ¿Eso es lo que más o menos me estás diciendo? Claro, podría ser algo así. Bien. ¿Y qué desventaja tendría eso? A ver el resto que me dice. ¿Estaría bien este método por conglomerado pensado, así como lo hemos dicho? Selecciono súper, hiper, negocio, almacén, lo que fuere en la ciudad de Córdoba para identificar a los clientes. No sería muy costoso porque tendremos que estar buscando cliente por cliente a ver quién decidió hacer esa compra o no. Entonces, no sé si conviene tanto. Yo pensaba más, profe, un estratificado proporcional. ¿Y cuáles serían tus estratos? Eh, Podrían ser también las farmacias y dentro de la farmacia dividimos estratos individuales que sean personas que compren el repelente. Ojo que estamos confundiendo el concepto de conglomerado y el concepto de estratos, ¿sí? Ojo que no es así. Ustedes imagínense que tienen una población, que es el total de los clientes que usan repelente, ¿sí? La población, como bien dijo alguien al comienzo, no está disponible porque no hay un listado de clientes, ¿sí? Entonces, no puedo enumerar y seleccionar una muestra aleatoria simple. Según uno de los conceptos es decir, bueno, como no puedo ir a los clientes, voy a un conglomerado. Y en este caso el conglomerado es una población en miniatura, digamos. Son unidades que tienen muchas cosas adentro donde yo voy a estudiar una a lo mejor, que es la que me interesa, como en este caso, cliente de repelente, pero el súper o la unidad de venta tiene muchas cosas. Podría ser pensado así. Lo difícil es que a veces el cliente no está identificado en el negocio. Porque ustedes compran en efectivo, les dan un ticket, pero ellos no saben a quién le vendieron, salvo que tenga tarjeta y donde en una de esas identifica, ¿sí? O sea, es muy difícil la identificación del cliente y es muy controversial identificar al cliente para hacer estudios de este tipo, porque hay toda una ley de secreto estadístico, hay toda una ley de identificación de las personas y demás, entonces eso es muy complicado de tener que buscar a través del dato de la identificación para luego decir, bueno, ¿dónde vive el cliente? Entonces voy al cliente y lo busco en la casa o que me haya dado que haya dado un correo electrónico o un celular y entonces, ¿cómo lo consigo al cliente para que me diga eso? O analizo el ticket, ¿sí? Si el estudio es respecto a la cantidad de personas que compran repelentes, sí el súper me va a dar ese dato, porque él tiene en stock y entonces va viendo por día y en qué época cuántos repelentes vende. Eso sí, de distintas marcas y de distintos precios. Tal vez si queremos indagar cosas más personales del cliente, sí, el supermercado no lo va a tener. ¿Tá?
Por lo tanto, es como que podría ser, pero de hecho no se hace así porque tiene algunas complicaciones. Ahora voy al estrato. El estrato, de nuevo, no es el cliente. El estrato es, tengo esta población de clientes y los puedo clasificar en grupos. O sea, yo sé de antemano que, por ejemplo, el sexo, ser varón o mujer, hace que usemos distinta cantidad de repelente. No, O sea, eso no existe. O sea, lo usan de la misma manera, a algunos no les gusta y no lo usen, y no porque sean varones o porque sean mujeres. O sea, no hay un agrupamiento en tal sentido. ¿Habrá un agrupamiento según viva al sur de la ciudad de Córdoba o al norte? O si Profe, vivo muy cerca, ¿cómo? perdón, ¿no podría ser que cada conglomerado sea, por ejemplo, un barrio, una zona de Córdoba, según si, por ejemplo, están más cerca o más lejos, digamos, de la zona rural o si están en una parte más urbana, va a cambiar capaz qué tanto usan el lente? Y a partir de ahí identificar. Vamos acercándonos. Termino un poco lo que decía de los estratos. Entonces yo tengo que tener, para que haya estrato, a los clientes clasificados en grupos que sean diferentes esos grupos. En este caso no se me ocurre ninguna variable que estratifique los clientes, por ejemplo. Por lo tanto, cada cliente no es un estrato. Con respecto a esta última participación, por ahí vamos. Cuando yo tengo que hacer una encuesta de opinión o de investigación de mercado y demás, lo que tenemos que hacer es seleccionar los conglomerados por residencias, digamos. Nada más que en vez de utilizar como conglomerado el barrio, al menos en el caso de la ciudad de Córdoba, la delimitación de barrio no es tan clara, no está escrita en ningún lado, para algunas cosas uno pertenece a un barrio y para otras ya pertenece a otro. Por lo tanto, no se utiliza el conglomerado como barrio, pero sí se utiliza alguna unidad censal, que así se llama, que represente algo parecido. Entonces, existe a nivel censal algo parecido a los barrios, pero que en vez de ser barrio con un nombre, se llaman radios censales. Son zonas con un conjunto de personas ubicadas en toda la ciudad, en toda la provincia, en todo el país. La misma unidad de medida en todos. Entonces uno lo que hace es seleccionar a los radios censales como primer conglomerado, por ejemplo, y luego dentro de esos radios, como es mucha la población que vive por radio, hace una selección de zonas, digamos, que pueden abarcar 4 o 5 manzanas, ¿sí? Pueden abarcar 2 edificios, en el caso de la zona céntrica, que vive mucha gente. Entonces, que digamos es como el equivalente al barrio, pero puede ser más grande o puede ser más chico, y se hace ahí la encuesta o se selecciona ahí el individuo que vive en estas casas, en estos departamentos, algunos, ¿sí? Ahí puedo hacer otra muestra, una casa por cuadra. La manzana tiene 4 cuadras, una casa por cuadra. Voy a la otra manzana, una casa por cuadra, aleatoriamente, y entonces ahí le pregunto todo lo que necesita, si la persona consume o no repelente, y si consume, sigo preguntándole cosas, si no consume, pregunto otro tipo de cosas que tengan que ver con el no consumo del repelente. ¿Sí? Entonces siempre las encuestas que no tenían por qué saberlo, la idea del ejemplo era que justamente debatiéramos esto, qué se nos ocurre en nuestra cabeza, luego hay que ir a la práctica. Qué difícil que es conseguir un cliente repelente. Pero si yo voy a las distintas casas que ya han sido seleccionados por un método, donde el conglomerado fue, digamos, el radio censal como gran conglomerado, y en una segunda etapa elegimos una zona geográfica más delimitada, entonces ahí los individuos, todos o algunos, serán los que contesten lo que yo necesito. Y esto mismo se hace en las encuestas preelectorales. Cuando yo les digo que no le vamos a preguntar a todos por quién va a votar, le vamos a preguntar a un grupo, 400 suele ser el número ya recontraprobado empíricamente hablando de que es suficiente. Cuando hacemos 400 casos, digamos, así, radio censal, zona geográfica, manzanas, una casa, si esa casa no está, podemos ir a la del lado, si no vamos a otra cuadra, manzanas de reemplazo se les suele llamar cuando hay que cambiar, y entonces preguntamos, es muy probable que tengamos, ¿sí? Una probabilidad alta de que los candidatos que nos digan sean los que van a ganar. Y en el caso del repelente vamos a tener, tal vez no hay
base científica de cuánto el consumo de repelentes. Solamente sabemos a nivel de empresa lo que venden, pero a nivel de localización o de barrios o de calles, cuántos consumen o no consumen, tal vez no. Y en una de esas, en una zona se consume una determinada marca, que sea la que está trayendo problemas, y en otras zonas se consume otra marca de otro tipo, o en algunos casos no se usa el repelente y se usa un método alternativo, y en otros casos se hace otra cosa, ¿sí? Entonces, eso es muy importante a la hora de pensar, ¿no? Un casito que puede haber en el parcial o en el final, donde se cuente así brevemente qué se va a hacer, pensar en todos estos métodos de muestreo cuál podría ser el más adecuado, pero que yo consiga el dato. Es muy difícil que alguien me lo dé, que un súper me dé los datos del cliente. Olvídense. La AFIP nunca me va a dar los datos de los contribuyentes, que si yo tuviera la base de contribuyentes de empresas en determinado sector, podría hacer el estudio que requiera hacer en un sector económico, por ejemplo, pero la AFIP no me va a dar nunca un listado de contribuyentes. Más con todo lo de la protección que tiene que haber. Cuando yo voy casa por casa y le pregunto a alguien por quién va a votar, yo no le pregunto ningún dato, solo observo de alguna manera, a lo sumo, a grandes rasgos, el rango de edades, o si es varón o si es mujer, que eso interesa para el padrón, y le hago las preguntas. Cuando nos piden un teléfono o anotan el número de la casa o algo, son solamente controles internos de supervisión, porque siempre hay un supervisor que controla el trabajo de campo, que controla que el encuestador realmente haya ido, que no haya inventado la encuesta, que hayan hecho las preguntas como corresponden, etcétera, ¿sí? Entonces, ese es, pero solo con esos fines, ¿sí? Eso no se publica en ningún lado, ni está disponible en ningún lado. Entonces, de esa manera nosotros podemos decir que los rangos de edades entre 18 y 25, por ejemplo, consumen mucho repelente y de tal marca, que de tal rango de edad consume menos repelente y de determinada marca, que lo quisiera reemplazar por algo más saludable. Hay un grupo tal vez de jóvenes que sí, personas más grandes, adultas o ancianos, no, porque también tiene que ver con la conducta sustentable y con todas estas cosas que desde hace mucho existen, pero que mucha importancia no se le viene dando y ahora hay una cultura un poco más hacia ese tema, entonces puedo tener distintas conclusiones del relevamiento que yo hago. ¿Se entendió? ¿Quedó más o menos claro? Sí, profe. Segundo ejemplo. Supongamos que yo necesito conocer algunas características de los docentes de nivel medio que tengo en la ciudad de Córdoba. Entonces, estas características de los docentes del nivel medio tienen que ver con si viven cerca del colegio, si trabajan en más de un colegio, si están satisfechos con el lugar de trabajo, si las disposiciones del Ministerio de Educación en cuanto a cosas que tienen que hacer, proyectos, talleres docentes, etcétera, 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 son los adecuados. Es una serie de cuestiones que requiero, que quiero saber porque, ¿qué pretendo hacer? Primero, hacer talleres docentes con otro tipo de temáticas, tratar de favorecer a aquel docente que se tiene que trasladar mucho de un lugar al otro con alguna política de transporte más económico, o hacer algunas otras políticas públicas, dado que la educación de alguna manera está regulada por el Estado, de favorecer de alguna forma a los docentes según estas características que quiero observar. ¿Cómo seleccionaría una muestra de docentes de nivel medio de la ciudad de Córdoba? ¿Qué me dice? Puede ser que sí haya profesores. ¿Cómo? Perdón, se corta un Puede poquito. ser que haya un listado de profesores en el Ministerio de Trabajo. Puede ser, en el Ministerio de Educación seguramente va a haber un listado de docentes o en la oficina que corresponda
de alguna manera a los sueldos, dado que, no, los sueldos no tanto porque no todas las escuelas tienen subsidio y entonces hay algunas que el dueño de la escuela, si es privada, le tiene que pagar una parte o toda, o sea que no habría una oficina de liquidación de sueldo, pero sin duda el Ministerio de Educación debería tener un listado de docentes. Sí, sí. Entonces, Bueno, ¿qué por ahí al hacemos? tener un listado podemos hacer, a lo mejor por el método sistemático, podemos elegir una muestra al azar y con la muestra aleatoria simple tener más o menos una idea de los profesores. O sea, podemos hacer dos cosas. Por un lado, la muestra aleatoria simple, porque vos tenés como identificados del 1 al no sé cuánto los docentes del nivel medio y seleccionas al azar, supongamos que necesitas 50 docentes, seleccionas al azar esos 50. Esa es una. Ahora, si lo querés hacer sistemáticamente, es como que de ese listado vas a seleccionar uno cada tantos, ¿sí? Bien, Que es bien. parecido, pero con la fracción esta de sistematización, 1 cada 3 o cada 4, hasta que tengas los 50 docentes. Y esa es una manera de hacerlo. Está bien, es una manera. ¿Qué otra forma podría tener? Con los conglomerados, que cada conglomerado sea una escuela. Que cada conglomerado sea una escuela. Entonces, primero, ¿dónde encuentro la lista de escuelas? ¿Están en algún lado? Y en algún lado tendría que estar. O de última seleccionar una área geográfica donde vos quieras sacar la muestra. Sí, sí, las escuelas tienen que estar sí o sí listadas en el Ministerio de Educación con más razón que los docentes, digamos, que a veces es más dinámico y les queda un poco desactualizada la info, pero las escuelas seguro que están en el Ministerio. Entonces, si yo selecciono un área para saber qué escuelas hay, yo tendría que hacer como una especie de barrido, como que recorrer para ver qué escuelas hay. Eso a veces es costoso y a veces no es lo más conveniente porque hay escuelas que no son tan grandes o que yo las voy a detectar enseguida porque tienen una pintura especial o por lo que fuera. En el caso de las escuelas, por ejemplo, públicas, que todas tienen un diseño medio parecido. Por lo tanto, sería ir al ministerio y pedirle la lista de las escuelas. ¿Y ahí qué harías? ¿Qué seleccionarías? ¿Hay todas las escuelas o algunas? No me conviene seleccionarlas a todas porque sería una muestra muy grande. Seleccionaría algunas. Ahora, para Y seleccionar ahí algunas, podés usar el sistemático o el aleatorio simple. exacto, para Alguno de los dos, seleccionar total, algunas. tenés un listado completo. Muy bien. Supongamos que seleccionamos 10 escuelas. Necesito 50 docentes y seleccioné 10 escuelas. ¿Cómo busco los docentes en esa escuela? ¿Cómo se te ocurre? Y tendrías que ir a cada escuela. Y en cada escuela alguno por lo menos hasta llegar a los 50. Claro. Ahí yo puedo pensar en seleccionar dentro de cada escuela, que son 10 o 5 docentes, o según la cantidad de docentes que tiene, seleccionar en algunos un poco más, en algunos un poco menos, ¿sí? O aleatoriamente, pero tratando de que de todas las escuelas haya algún docente. Por eso es que aleatoriamente puede que me quede alguna escuela sin representación. Ahora pregunto otra cosa yo. Está bien, este podría ser un procedimiento, conglomerados escuelas, algunas escuelas ya primera etapa de la muestra, luego dentro de las escuelas algunos docentes o todos los docentes, si pudiese a todos, o a alguno de los docentes. Ahora pregunto, ¿podría estratificar las escuelas? Profe, ¿ahí no les podrías dividir entre ponerle escuelas privadas y escuelas públicas? De Claro, nivel uno medio, podría. Sí, nivel medio escucha. superior, inferior. Sí, ya dije que era nivel medio esto. Eran docentes de nivel medio. Si hubieran sido todos los docentes, otra forma de estratificar sería nivel primario, nivel secundario medio, ¿no? ¿Alguna otra forma de estratificar? Profe, no escuché si dijo si era pública o privada. Pública-privada es una posibilidad de gestión público-privada, eso sí. Alguien después dijo de los niveles, como en este caso el objetivo era nivel medio, es como que
podría haber otra forma de estratificar niveles medios, a ver qué se les ocurre. Todas las escuelas secundarias que pueden existir. Por ¿Podría haber orientación. alguna variable de agrupación? Por orientación. Podría ser por la Católica, especialización, profe. por ejemplo. Acá dice si son confesionales o no, me dijeron en un caso, no escuché lo otro que me dijeron. La especialización, pero el nivel medio es la primaria, ¿no? No, nivel medio es el secundario. Ah, bien. Sí, podría ser por la especialidad, ¿o no? Podría ser por la especialidad. ¿De qué otra manera se los podría agrupar a los docentes del nivel Puede ser medio? por intervalos de alumnos o de profesores. Por turno. Por intervalo de alumnos de profesores no sería, eso sería lo sumo seleccionar individuos por algún intervalo. ¿A qué te referís con intervalos de docentes o de alumnos y de profesores? ¿Cuál sería la variable de agrupación ahí? Claro, no tendría. No, por turno alguien dijo, está bien, porque nosotros tenemos escuelas secundarias de turno noche, escuelas secundarias de turno diurno y hay algunas diferencias. Profe, Muy bien. ¿podría ser aquellas escuelas que sean católicas o que tengan alguna religión y las que no? Por eso, confesionales o no, o confesionales católicas, otras religiones y no católicas también podría ser. En ese caso las no católicas serían muy poquitas, o sea, las de otras religiones muy poquitas, la mayoría son o católicas o no. Y hay distintas características hacia el interior de eso. Por lo tanto, yo puedo estratificar primero. Entonces, ¿cuál sería mi sugerencia en este sentido? Como la gran diferencia de la gestión pública y la gestión privada, ¿sí? Diferencia en cuanto a una serie de cuestiones que pueden hacer las escuelas privadas que las públicas tal vez no pueden, y algunas otras cuestiones, se suele estratificar primero en ese sentido. O sea, yo tengo el listado de escuelas. Lo primero que hago es ver cuántas son de gestión pública y cuántas son de gestión privada. Entonces tengo como dos estratos. Y entonces selecciono escuelas de cada uno de los estratos, puede ser de manera proporcional. Si la mayoría son, por decir un número, el 70% son públicas, y bueno, debo seleccionar más públicas que privadas. Si son más o menos igualitarias, bueno, la mitad y la mitad. Entonces, primero estratifico de alguna forma, luego selecciono las escuelas, hago muestreo por conglomerado, y luego hacia el interior de eso los docentes por muestreo aleatorio. Fíjense cómo combinamos distintos tipos de muestreos según cómo sean las unidades de análisis o cómo puedo llegar a los datos para poder investigar o para poder preguntar lo que necesitamos hacer. ¿Sí? Se hizo hace poco, no hace poco, antes de la pandemia, un estudio a los comedores del PAICOR. ¿Sí? Se le pidió al Instituto de Estadística que analizara eso. Entonces, ¿cómo seleccionó la muestra el Instituto de Estadística en este sentido? Primero tomó el listado de las escuelas, ¿sí? Y luego se fijó si había alguna variable de agrupación para dividirlas esas escuelas. Y había distintas cosas. Había PAICOR en escuelas privadas, en escuelas primarias, la mayoría es pública, ¿no? No hay casi PAICOR en la escuela privada. Entonces había desayuno, o lo que se le llama la copa de leche, en otros había almuerzo, ¿sí? Después había algunos internados en el interior. En la ciudad la forma de darles la comida es a través de una empresa que cocina y trae las viandas ya, digamos, en determinado packaging. En cambio, en el interior hay una cocinera que hace la comida de una manera bastante más casera que la que viene en las viandas. Entonces había muchas cuestiones o diferencias. Entonces se tomó algunas muestras teniendo en cuenta zonas geográficas, porque era toda la provincia de Córdoba. En primer lugar, zona geográfica. Después, en segundo lugar, que hubiese proporcionalmente más comedores, porque la mayoría iba a comer el almuerzo, y alguna otra variable más que se tuvo en cuenta a la hora de que esté representado. Y luego, en base a eso, se seleccionaron como conglomerados los comedores. Se les llamaba comedor al lugar de la escuela, casi todos eran en escuela, salvo algunos chicos privados de su libertad que también entraron en el PAICOR, pero la mayoría eran escuelas. Entonces, se hizo dentro de la escuela, se habló con estudiantes, distintas edades, se habló con los docentes a cargo del PAICOR y se habló con las personas que tenían el contacto directo, digamos, de alguna manera con la cocina o con la comida,
que era la cocinera en el interior, y se le llama camarera a la persona que trae, digamos, o que reparte, que recoge los desperdicios y demás de la comida cuando viene de la empresa. ¿Sí? Entonces, un poco tener en cuenta, en función de lo que uno conoce, de donde quiere hacer este estudio, cómo llegar a los datos y tratar de contemplar que quede bastante representativo, que no se nos escape nada. Esa es un poco la idea para pensar y aplicar en alguno de estos métodos. Si hay alguna pregunta en el parcial o en el final que tenga que ver con un casito al que hay que responder, mientras se responde y se justifica adecuadamente, va a estar correcto. A lo sumo, si es algo muy descabellado, digamos, porque no hay forma de justificar por ese lado, y bueno, estará incompleto, le faltará algo, ¿sí? En ese sentido, respecto a lo que principalmente uno podría hacer en ese caso. ¿Estamos? Profe, entonces el ejemplo de los docentes medios era el método sistemático No, o nunca un hablamos del sistemático. aleatorio simple. No, era elegir las escuelas que son conglomerados. Tal vez la cantidad de escuelas sí la puede elegir por un aleatorio simple, pero en realidad esa no es la unidad de análisis. La unidad de análisis es el docente, por lo tanto eso me permite tener las escuelas seleccionadas. Dentro de la escuela, o todos los docentes o algunos docentes en función del tamaño de muestra que requiero, ¿sí? Porque si necesito 5 docentes no le voy a hacer el relevamiento a 30. Con 5 es suficiente, y de esa manera puedo seleccionar por aleatorio simple tal vez los docentes de cada escuela. ¿Mm? ¿Sí? Sí. Profe, y en el caso del PyCore, ¿cuál sería el modelo que utilizó? Y por conglomerados, para elegir los comedores, hay un listado de comedores. Por conglomerado elegimos los comedores. Lo que pasa que previo a eso es como que tuvimos en cuenta una especie de estratificación en cuanto a qué comían, ¿sí? Si eran comedores, copa de leche y demás. Como la mayoría eran comedores, es como que la estratificación no corría tanto peligro. Tratamos de incorporar alguna escuela de copa de leche y seleccionamos luego prácticamente de los comedores de almuerzo. Bien, gracias. Bien. Bien, sigamos un poquito más para terminar de sintetizar los conceptos de esta unidad. Tenemos el muestreo aplicado a la auditoría. Ustedes van a tener, aquellos que hacen contador público, recién en cuarto o quinto año, una materia que se llama auditoría. Auditoría no es otra cosa que hacer un control de determinadas cuestiones que tienen que ver con las registraciones contables, con la documentación respaldatoria y demás. O sea, de alguna manera es tratar de controlar transacciones, partidas, comprobantes, etc. Para ver si hay errores, para ver qué cosa no funciona bien, hacerlo más eficiente al proceso, lo que fuera. Para lo cual no voy a analizar todas las operaciones habidas y por haber que pueda tener una empresa o comprobantes o lo que fuere, sino que uno toma una muestra. Entonces, la muestra que va a tomar también va a ser probabilística. Voy a tener muestras que acá se clasifican de variables o por atributos. Cuando son de variables, cuando yo quiero mirar alguna variable numérica o alguna cantidad de algo, y entonces puedo estimar medias, varianzas, ¿sí? Que puede ser saldo de cuentas por cobrar, puede ser los valores del inventario, etc. O si no, hacerlo por atributos. Atributo es como la característica, tener o no tener la característica, por lo cual voy a estimar proporciones. Y entonces puedo tener acá, por ejemplo, defectos en un lote, de comprobantes o defectos en la realización de la factura, le está faltando un dato, tal vez sistemas, etcétera. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta para diseñar una muestra a la cual le voy a hacer este análisis? Y es importante porque si hay un error, digamos, a veces en la parte numérica puedo tener mal mi inventario, puedo creer que tengo un inventario que no tengo. Y después cuando tenga que liquidar mis impuestos, me figura un inventario que está subdimensionado o superdimensionado porque hemos cometido un error a la hora del control. O los saldos de cuentas por cobrar, cuando queremos hacer, digamos, el análisis del tiempo de demora para saber qué instancias de cobro vamos a tener y nos podemos equivocar porque se han cometido algunos errores, y entonces es importante tener en cuenta muchas cosas a la hora de hacer una auditoría, ¿sí?
Entonces, para diseñar una muestra así aplicada a la auditoría, lo primero que voy a tener que hacer, bueno, determinar cuál es el objetivo de mi auditoría, qué es lo que yo quiero controlar. Acá hay un ejemplo, el auditor considera que se han registrado erróneamente cuentas por cobrar, entonces ese es el objetivo, controlar las cuentas por cobrar. La población serán todos los saldos, pero no voy a trabajar con todos, voy a seleccionar una muestra, ¿sí? Por supuesto que hay riesgo, o hay incertidumbre, por eso la estadística es la ciencia de la incertidumbre, porque uno no trabaja con toda la población y tiene la certeza de lo que va a encontrar, trabaja con una muestra, y eso le da cierta incertidumbre, ¿sí? Va a definir un error tolerable, esperado, que es el máximo error. Si el error es de, no sé, el 0,1% o el 0,01% del saldo total de cuentas por cobrar, digamos que es un error muy bajo, lo tolero, hasta un determinado porcentaje de error puedo tener, porque de lo contrario ya alguien está haciendo mal las cosas y la empresa puede estar perdiendo mucho dinero. Estos errores, estas cuestiones que se van encontrando, permiten proyectarlos, digamos. O sea, yo identifico qué errores son y analizo, ¿son graves o no son graves? Porque si son graves, bueno, tomo acciones. Me fijo de qué población es, de qué sucursal es, de qué producto se refiere, qué vendedor tiene en cuenta, está relacionado a eso. O sea, empiezo a analizar para tomar acciones en esta proyección o mirar qué es lo que yo tengo que corregir. Y luego vendrá una evaluación final de los errores para decir, bueno, me alejé mucho de lo que yo creo tolerable y entonces cambios drásticos voy a tener que hacer. Tal vez digitalizar todo el proceso, cambios importantes, o también ir a otra parte de la muestra, o sea, no esta que hice, sino ampliarla. Ahora voy a otros saldos más de otra sucursal con respecto a otro producto y analizo a ver qué pasa para que esto no haya sido algo muy puntual o es algo generalizado en el cual hay que tener que trabajar. O sea, ¿por qué este tema de un muestreo aplicado a la auditoría está acá? Y porque es muy importante el uso del muestreo en esta parte. Y es una aplicación muy clara que tiene a las ciencias económicas o a aquel que necesite hacer una auditoría. Entonces, es bueno que en vez de seleccionar, no sé, de un fichero digital, 3 o 4 cuentas sin ningún criterio, a elegir aleatoriamente como se puede hacer para hacer el análisis como corresponde. ¿Sí? Porque puede suceder que entonces hagamos muestreos no probabilísticos, que es muy común hacerlo en operaciones comerciales, en registraciones contables y demás, y tal vez no sea lo que nosotros estamos buscando. ¿Sí? Bueno, y como para terminar, ¿qué les voy a contar? Que hay, ustedes los tienen en el material, 3 tipos de muestreos muy parecidos, que son el de parar o seguir, el de descubrimiento y el muestreo de aceptación. ¿En qué consisten estos muestreos? Solamente conceptualmente quiero que les queden un poco claros. Se pueden encontrar las probabilidades o seleccionar las muestras. De hecho, en cada caso yo les puse un ejemplito, pero en realidad no me interesa esto, sino que lo que me interesa es un poco el concepto. ¿Qué quiere decir parar o seguir? Cuando yo quiero hacer un muestreo por atributos, o sea, tiene o no tiene una característica, tomo una muestra y observo. Si tiene la característica, voy registrando. Tiene este defecto, tiene este error, tiene esto o no lo tiene. Y si está dentro de un cierto valor, un valor bajo que definimos nosotros, todo bien, no muestreo más, acá se terminó mi estudio, está todo en orden. Ahora, y eso es parar. Ahora, si no es así y empiezo a encontrar mucho más defectos o problemas respecto a este cierto valor que yo creo que sería el adecuado, entonces debo seguir. Y seguir es tomar más individuos, tomar una muestra más grande y seguir con el mismo procedimiento, siempre con vistas al control y a mejorar los procesos que tenemos. Parecido es el de descubrimiento, nada más que el muestreo por descubrimiento, y por eso se llama así, pretende descubrir alguna instancia más peligrosa, un fraude, una estafa o algo, ¿sí? Por ejemplo, el típico ejemplo de un muestreo por descubrimiento es cuando en una época determinada en nuestra provincia de Córdoba, un banco oficial, que ya no existe más, otorgó muchos préstamos sin las garantías adecuadas.
Entonces, cuando esa gente por algún motivo no podía pagar y el banco quería ejecutar, iba a su carpeta de crédito y descubría que no tenía la garantía, o sea, no tenía garantías personales, ni propietarias, ni hipotecarias. Por lo tanto, el banco perdía la posibilidad de cobrar. Y no es que uno dijera, pobre banco, perdió, sino que la cuestión era que se utilizaba a veces, muchas veces, como favores políticos el entregar préstamos sin las garantías. Entonces, se tomaban muestras para ver este tipo, analizar las carpetas de crédito. En aquellos años la carpeta de crédito fundamentalmente era en papel para ver si tenía todo lo que tenía que tener, y ahí se descubría de alguna manera si había algo indebido. Si no había garantía, o sea, con un solo caso de anormalidad, se descubría esa anormalidad y entonces se hacía extensiva la investigación a todas o casi todas las carpetas de crédito o, digamos, los elementos, pueden ser comprobantes, registros y demás. Y de esa manera se controlaba de alguna manera que todo estuviera bien, ¿sí? Entonces, más allá de los ejemplos o de los números de los cálculos que no vamos a hacer, estos pequeños conceptos que nos queden claros, porque, de nuevo, el objetivo es el control y son muestreos probabilísticos a la hora de seleccionar los individuos, las unidades de análisis que pueden ser comprobantes, procedimientos,